Hola, bienvenidos a un episodio más de iSight Academy. Hoy vamos a hablar de desplazamiento neumático. Es un procedimiento que se ha descrito y que se ha platicado en diferentes congresos últimamente y ha estado llamando cada vez más la atención. Sin embargo, creo que es un procedimiento al cual no se le ha dado el detalle en especificidad, sobre todo en relación a la técnica de cómo realizarlo. El gas, en mi opinión, ha venido a revolucionar la manera en la que manejamos los padecimientos de retina, en especial en la cirugía vitreoretiniana. Pero, ¿qué hay del gas solo? Es decir, de inyectar solamente gas en la cavidad vítrea como tratamiento primario de diferentes patologías. Ya lo hemos descrito en el canal previamente en el manejo de agujero macular. Afortunadamente ya hay un trabajo que se publicó a principios de este año y voy a dejar el link de este artículo en la descripción del video para que lo puedas revisar. Ahí viene descrita la técnica de cómo seguir los pasos para realizar este procedimiento y me parece bastante interesante revisarlo. Hoy te voy a mostrar en video cómo lo hago yo. No va a ser para un caso de agujero macular. El caso cambia un poco, pero la técnica y la manera de hacerlo es prácticamente igual. Ahora, me interesa hacerlo en español. Normalmente los videos de iSight Academy son en inglés, pero creo que este es un tema que vale la pena tomarse en consideración en México y en Latinoamérica en general para que gane un poco de mayor atención y sea un poco menos como tergiversado. He tenido algunas pláticas con colegas en donde pues se ha criticado la forma en la que se hace o no se hace, si es desplazamiento, si no es desplazamiento, si vale la pena hacerlo, si no vale la pena hacerlo. En fin, creo que se puede entrar en muchos dilemas, no es el punto del video. El punto del video es compartirte cómo hago la técnica, cómo me ha funcionado a mí y que ojalá también la puedas hacer en tu práctica si es que está indicado. Ahora, un tip importante en estos pacientes es siempre verificar la retina periférica. Para mí es contraindicación absoluta realizar un desplazamiento neumático o una inyección de gas en cavidad vítrea si el paciente tiene alguna lesión periférica como un látiz, un agujero, un desgarro. Lo que menos quieres en estos escenarios es terminar con un desprendimiento de retina y operar cuando lo que estás tratando de hacer en una instancia primaria es no hacer una cirugía. Ahora, también es importante considerar que en algunas instituciones, en algunos lugares, la economía no va a ser una limitante. Lamentablemente en México y en muchas zonas de la población sí lo es, y no todos los pacientes pueden someterse a este tipo de cirugía. Es decir, de saltar de no hacer gas y hacer una vitrectomía. Bien, ahora voy a presentarte el caso de esta paciente. Es una paciente en sus 60s, hipertensa mal controlada, que llegó a mi consulta por una baja visual de 2 días de evolución en su ojo derecho. Aquí se ve la imagen clínica, una hemorragia macular extensa, subyaloidea, y en el OCT puede apreciarse también con gran extensión en el espacio submembrana limitante interna. Ahora, puedes tener dos caminos en este caso, es decir, puedes observar, vigilar, probablemente se reabsorba y listo. Es lo que algunos colegas me han comentado que harían. Otros colegas pueden advocar por hacer de manera inicial ya una vitrectomía, quitar la hialoides posterior, hacer un peeling de membrana limitante interna y limpiar la hemorragia de golpe. Pero volvemos a lo mismo de la cuestión económica, en donde no todos los pacientes van a poder realizarlo. Ahora, no lo digo yo, no es mi creencia, está escrito ampliamente en la literatura que mientras más cercana esté la sangre a la retina, más tóxica es. Por lo tanto, removerla o retirarla o desplazarla de la parte de interés, que en este caso es la mácula, lo más pronto posible es lo ideal. Entonces, en este caso, la paciente no podía someterse a una vitrectomía, así que decidí hacer un desplazamiento neumático. Ahora, ¿cómo hago yo el desplazamiento neumático? ¿Cómo inyecto el gas? Generalmente yo procuro que sea un espacio dedicado específicamente para inyecciones intravítreas o en un quirófano de preferencia, porque
En estos procedimientos hacemos siempre una paracentesis de cámara anterior y es de gran utilidad, aunque no indispensable, poder utilizar el microscopio tanto en la cuestión óptica como en la cuestión lumínica para hacerla lo más seguro posible. Ahora, punto número 1, antes de que el paciente pase al área del procedimiento, asegúrate de que la pupila esté bien dilatada. Punto número 2, ten a la mano tu oftalmoscopio indirecto porque vas a necesitar revisar la retina posterior al procedimiento. No es válido que andes corriendo que se me olvidó preparar esto o lo otro, porque vas a perder tiempo que es de alguna manera fundamental, sobre todo si el ojo está sometido a algún estrés, específicamente hablando de picos o incremento de la presión intraocular. Ahora, siempre en la literatura, cuando se habla de inyectar gas en la cavidad vítrea, se sugiere realizar primero una paracentesis de la cámara anterior. Si lo hago, no recomiendo retirar demasiada cantidad de humor acuoso en un inicio, por una razón. La cámara se va a colapsar cuando tú pongas gas por la presión posterior, y si la presión aumenta y tú tienes que retirar más contenido y hacer otra paracentesis, va a ser mucho más difícil hacerlo en una cámara anterior estrecha, y posteriormente al gas poder hacer una segunda paracentesis en la cámara anterior. Ahora el gas yo lo inyecto de la siguiente forma: 4 milímetros de limbo en la porción superior, generalmente superior temporal, depende del ojo en el que estés haciendo el procedimiento. Yo recomiendo hacerlo superior porque si tú inyectas el gas desde la parte inferior, la burbuja de gas va a subir, va a generar demasiada turbulencia en la cavidad vítrea, hay mayor riesgo de que haya tracción vítrea con consiguiente lesión retiniana en la periferia, con un desgarro, un desprendimiento, y también pues favoreces inyectando en la parte superior que no se formen los famosos huevos de pescado, fish eggs, durante el procedimiento. Ahora, siempre ten a la mano un cotonete, ¿no? Un aplicador, porque el aplicador te va a ayudar a tapar el sitio de la punción y evitar reflujo de gas hacia el espacio subconjuntival. Yo siempre que inyecto el gas a 4 milímetros del limbo, lo hago de manera continua, tratando de que el plunger de la jeringa no se vaya hacia atrás para que no haya reflujo y no haya atrapamiento vítreo o tracción. Siempre continuo hasta el final, sigo apretando. Si tú lo sueltas el plunger al momento de terminar de inyectar, se va a venir para atrás y te va a jalar gas con vítreo. Entonces no lo sueltes hasta no retirar la aguja de la cavidad vítrea, e inmediatamente pone el cotonete o el aplicador en la zona de la punción para evitar reflujo de gas. Siempre hay una pequeña cantidad que se va al espacio subconjuntival. Está bien, no pasa nada, es completamente esperado, pero sí trata de que la mayor cantidad de gas no salga de la cavidad vítrea, porque entonces vas a perder el efecto mecánico que quieres lograr en la concentración que lo quieres lograr. Yo inyecto C3F8 al 100% en una cantidad de 0.3 cc. La idea de que sea C3F8 es porque yo quiero aprovechar la durabilidad de este gas para facilitar el desplazamiento lo más efectivo posible y tener ventajas de tiempo en cuestión de jugar con la posición de la cabeza del paciente. Ahora, después de que haces el procedimiento, de que inyectaste el gas, pues viene la parte importante, que es realizar otra paracentesis de cámara anterior. Yo generalmente lo abordo desde la porción temporal y trato de seguir el plano del iris con el bisel dirigido hacia arriba. Trato jamás de cruzar sobre el área pilar para evitar a toda costa, si el paciente es fáquico, de que vaya a puncionar la cápsula anterior del cristalino, sobre todo si se colapsa la cámara o si el paciente se mueve. Siempre trato de dirigir la aguja hacia la porción inferior e irme lo más periférico posible sobre el estroma de iris. El estroma del iris, aunque esté dilatado el paciente, siempre va a ser mi colchón para evitar que toque alguna otra estructura dentro de la cámara anterior. Ahora, después va a venir la revisión del polo posterior con tu oftalmoscopía indirecta. Hay que revisar dos cosas. La primera, pues, es que el gas sí esté efectivamente en la cavidad vítrea. Muchas veces se puede ir al espacio supracoroideo. Es raro, pero puede pasar. Y la segunda cosa que hay que revisar es que el nervio esté bien perfundido. Una mala perfusión del nervio pues te puede condicionar una oclusión de arteria central de la retina, algo que pues es gravísimo en estos casos. Entonces, si tú sientes que el ojo todavía está muy tenso, que no hay buena perfusión del nervio óptico, pues hay que hacer una siguiente paracentesis. Hay que incluso hacer un vitreous tap para
retirar gas de la cavidad vítrea de ser posible para mantener el tono del ojo lo más fisiológico posible. Ahora bien, aquí está la imagen del paciente 24 horas después del procedimiento. Como puedes ver, se ve el reflejo de la burbuja de gas en la porción superior y ahí se ve bastante clarito el macroaneurisma sobre la arcada temporal superior. Fíjate cómo toda la hemorragia de la parte macular ya quedó completamente desplazada y por el OCT se aprecian algunas muescas ahí con algunos remanentes en el espacio de la membrana limitante interna, pero a la semana, como ya ves en esta imagen, se limpió prácticamente todo y se aprecia una muy buena integridad de la mácula. Ahora, en este caso, algo que no había comentado es que en pacientes que tienen una enfermedad que va a condicionar una inflamación de la retina, como un macroaneurisma, pues es conveniente también inyectar antiangiogénico. Esto también pasa en pacientes con degeneración macular relacionada a la edad húmeda, que tienen unas hemorragias subretinianas severas. ¿Y qué pasa cuando tienes que inyectar más de un componente en la cavidad vítrea? Bueno, lo que yo hago es inyectar primero el antiangiogénico, esperar al menos 24 a 48 horas y luego ya inyectar el gas. Creo que no vale la pena someter al ojo a un estrés excesivo de aplicar tanta cantidad de líquido y presión en un mismo procedimiento. También el TPA o el activador tisular del plasminógeno está descrito y se realiza sobre todo en hemorragias submaculares. Y en este caso, pues lo mismo, ¿no? Es aplicar el antiangiogénico, esperar 24 horas, aplicar el TPA de preferencia y esperar otras 24 horas y ya aplicar el gas, hacerlo seriado. Yo lo he realizado aplicando primero el antiangiogénico, esperando 24 a 48 horas y sí, en el mismo procedimiento he tenido que aplicar el TPA con el gas, pero es en otras circunstancias. Si puedes esperar, es lo ideal. Ahora, ¿cada cuánto seguir al paciente? Bueno, yo lo sigo al día siguiente, a la semana y más o menos a las 3 semanas, dependiendo cómo vaya evolucionando el cuadro. En este caso en particular, aunque ya se desplazó la hemorragia, hay una alta probabilidad de que se haga una hemorragia vítrea. Si se hace una hemorragia vítrea, pues hay una alta probabilidad de que se reabsorba y que, por supuesto, aunque aún mantengas hemorragia dentro del ojo, pues no sea tan tóxica para la retina, ¿no? Es un riesgo que tú también tienes que comentarle al paciente, en donde a lo mejor incluso va a mejorar la visión y posteriormente va a disminuir. Me ha tocado ver casos en donde la hemorragia no se reabsorbe de la cavidad vítrea y pues tienes que terminar entrando a hacer una vitrectomía, pero no es siempre, en la mayoría de los casos sí se reabsorbe y creo que es un procedimiento que vale la pena escalonar, sobre todo porque el hecho de que hagas un desplazamiento neumático en una primera instancia no te va a condicionar la efectividad de una vitrectomía si es que la tienes que realizar. Y bueno, pues hasta aquí el procedimiento, espero que haya sido de ayuda. Gracias por ver el video y si tienes algún caso que quisieras compartir y que quisieras discutir con nosotros, es bien recibido. Por favor, suscríbete a eyesightacademy.org. Ahora también nos puedes encontrar en la página de boomedi.com y pues ya está. Nos vemos en el próximo.